Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo donde esté yo ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es.
Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Muy bien, pues en este momento vamos, hermanos, a orar por las ofrendas. Quiero anunciarles que en 2-3 semanas más estaremos regresando a nuestros servicios presenciales con la ayuda de Dios y tomando las medidas de salud necesarias para cuidar de cada uno de nosotros. Pero un factor muy importante para regresar es que podamos seguir siendo fieles en nuestras ofrendas, y quiero hablar a aquellos miembros que pues no han podido serlo, o quizás están ellos esperando el momento de regresar, que por favor lo tomes en cuenta, porque va a ser muy importante poder pues contar, ¿verdad?, con tu fidelidad en las ofrendas, para poder regresar como se debe. De antemano pues agradezco que esa fidelidad permanezca en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios, tú has sido fiel. La verdad es que no ha faltado nada en nuestras vidas.
Tú has suplido lo básico, lo necesario y aún en algunos casos hasta más allá. Podemos ver tu poder, tu generosidad en nuestras vidas. Creo que como iglesia todos podemos dar testimonio de eso y estamos agradecidos. Ayúdanos esta semana a seguir cumpliendo con nuestro dar para bendecir a otras personas, para poder llevar tu palabra, tanto en la obra local como en la obra al extranjero. Pedimos por los misioneros para que pues tú multipliques, para que tú estires su presupuesto y lo que cada semana se levanta de las iglesias para que ellos puedan hacer el trabajo, y que pues como siempre tú seas el que se lleve la honra y la gloria de todo esto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro
profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Y cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Hola, querida iglesia, seguimos en esta serie Cómo superar las pérdidas de la vida. Hemos recorrido ya casi todo el camino del duelo. Hemos visto la conmoción, hemos visto el dolor, hemos visto la lucha, la rendición la semana pasada. Hoy estaremos viendo la santificación y en una semana más veremos el último mensaje que tiene que ver con el servicio. Pero hoy quiero hablarles de este paso número 5, que yo llamo el paso del propósito. ¿Por qué el paso del propósito? Porque cuando tú entiendes el propósito de las adversidades, de las dificultades en tu vida, tú puedes soportar cantidades enormes de dolor. Cuando tú puedes ver el propósito del dolor en tu vida, es cuando tú empiezas a manejarlo mejor, empiezas a crecer y empiezas a sanar. Nada en tu vida, querida iglesia, hermanos de la Iglesia Bautista de Colosio, nada en tu vida sucede sin razón. Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que te sucede, aún en las cosas que no son agradables, que son difíciles, que son malas a nuestra vista. Y como vimos en el mensaje de la semana pasada, el dolor o te destruye, o te define, o te desarrolla. Así que una de las cosas que Dios quiere que el dolor haga en tu vida es desarrollarte, que tú seas transformado por el dolor, no destruido, no definido, sino transformado. Por eso el día de hoy vamos a estudiar el quinto paso del duelo, que es la santificación. Y que no es otra cosa más que cómo ser transformados por las dificultades. ¿Cómo puedo yo sacar de lo malo lo bueno y que eso me ayude a crecer y me ayude a ser mejor persona, mejor creyente, mejor hijo de Dios? Para eso tenemos que entender tres cosas que vamos a ver el día de hoy, tres entendimientos para poder dejar ir el dolor y que esto nos transforme. Número 1, vamos a ver que debes entender el propósito de Dios. Debes entender el propósito de Dios en medio de las dificultades. Número 2, debes entender el proceder de Dios en las dificultades. Y número 3, debes entender tu parte en todo eso que Dios hace y todo el propósito que Dios tiene.
Así que en primer lugar, vamos a comenzar por entender el propósito de Dios. Si yo quiero ser transformado por las dificultades, si yo quiero usar para mi bien las dificultades, para madurarme, para moldearme, yo debo entender en primer lugar el propósito que Dios tiene en las pruebas, en las pérdidas, en las dificultades. Y en primer lugar, el propósito de Dios es que seas como Jesús. Dios quiere que seas como Jesús. El propósito número uno que Dios tiene cuando nos pone en medio de dificultades es moldearnos más a la imagen de su Hijo, que es Cristo Jesús. Cuando tú entiendas esto, cuando tú entiendas que todo lo que te sucede es para llevarte a ser conforme a la imagen de Cristo, tu vida tendrá más sentido. Y por eso estamos hablando de esto el día de hoy. Romanos 8:29 nos marca ese propósito. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Puedes ver el propósito ahí? Todas las cosas que nos pasan tienen el propósito de hacernos como Cristo. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Esto es Cristo. Desde el principio de la creación, cuando Dios decidió crear al ser humano, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre ha sido el plan de Dios que podamos ser como Él. Ahora, no me malinterpreten los que están mirando este video. Tú y yo nunca seremos dioses. Tú y yo nunca seremos Dios. Nunca serás tú un Dios pequeño, pero Dios sí quiere que tú llegues a ser como Él. En México tenemos un refrán que dice: de tal palo, tal astilla, para referirse al hecho de que los hijos se parecen a los padres, se parecen en su caminar, se parecen en su hablar, muchas veces se parecen en su pensar. Bueno, así también nuestro Padre Celestial desea que cada hijo suyo, que cada uno de nosotros, que somos hijos suyos, nos parezcamos cada día más a Él. Y eso se logra al ser cada día más como Cristo. Tú nunca serás Cristo, pero sí puedes ser como Él. Sí puedes llegar a ser como Cristo. La palabra como aquí juega un papel muy importante. Así que, ¿cuál es el propósito de las pruebas, de las pérdidas, del dolor, de las dificultades en nuestra vida que Dios permite? Bueno, el propósito es que tú y yo seamos como Cristo cada día más. Y hay 3 cualidades de Cristo, de Jesús, que Dios quiere producir en nosotros. Hay más, pero por lo menos quiero darte 3 cosas, 3 cualidades que Dios quiere desarrollar en nuestra vida a la imagen de Jesús. Y la primera es el carácter de Jesús. Dios quiere que el carácter de Jesús se reproduzca en nosotros. De hecho, cuando nosotros hablamos del carácter de Jesús, podemos referirnos al fruto del Espíritu. Son 9 cualidades de carácter. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Son 9 cualidades de carácter que Dios produce en el cristiano a través del Espíritu Santo de manera al mismo tiempo, no es uno tras otro. Y ahí Gálatas 5, 22 al 23 nos dice cuál es ese fruto del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y todas estas cualidades de carácter, como dije, se producen simultáneamente en el creyente
y tienen que ser o son desarrolladas por un andar íntimo con el Espíritu Santo. Y esta es la imagen, es el retrato perfecto del carácter de Jesús. Dios quiere que tú tengas más amor en tu vida. Dios quiere que tú tengas más paciencia en tu vida, más fe, más mansedumbre, más bondad. Todas estas cosas Dios quiere reproducir en tu vida a la imagen de Jesús. Pero también Dios quiere reproducir en tu vida la paciencia de Jesús. Jesús experimentó mucho dolor, muchas adversidades cuando estuvo aquí en la tierra, pero Él era una persona paciente, era una persona que era estable aún en medio del dolor y de la adversidad. Isaías 53:3 nos da un retrato de la paciencia de Jesús. Dice: despreciado, hablando de Jesús, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¡Wow! Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La verdad es que a nosotros no nos gusta pasar por tiempos difíciles, pero somos más como Jesús cuando somos pacientes y esperamos en tiempos de pruebas y dolor. Nos parecemos más a Jesús. Eso Dios lo quiere reproducir en nuestra vida. Y otra de las cualidades de Jesús que Dios quiere reproducir es la obediencia. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Dice Hebreos 5:8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínate al mismísimo Hijo de Dios. Dios el Padre usó todo ese dolor, toda esa adversidad que Cristo vivió aquí en la tierra y que culminó en la cruz, porque también había un propósito para Jesús, y era perfeccionarlo. Era que Él aprendiera la obediencia, es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, con mayor razón, tú y yo necesitamos aprender a pasar por las cosas que no entendemos, por las cosas que no nos agradan, y obedecer, aunque eso vaya muchas veces en contra de nuestro deseo o nuestra lógica. Tú eres más como Jesús cuando eres obediente, y vaya que si Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación es una palabra para describir cómo se llega a ser como Jesús. Es decir, significa llegar a ser como Jesús. Eso es la santificación. Y ese es el propósito de Dios para ti, para mí, iglesia, en medio de las pruebas. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos conflictos? ¿Por qué es difícil a veces? Bueno, porque Dios quiere hacerte más como Cristo. Hay un propósito, y hasta que tú no lo entiendas y hasta que tú no lo puedas ver así, las pruebas y el dolor no tendrán sentido para ti. Los problemas no serán para tu bien, no te harán madurar. Te resentirás, te sentirás deprimido. Vas a tirar la toalla porque no entiendes que hay un propósito en todo lo que te está sucediendo, en todo lo que te ha sucedido. Así que recuerda, en primer lugar, si yo quiero ser transformado por las dificultades, necesito entender que hay un propósito detrás de esas dificultades. Ahora, como punto número 2, ¿cómo es que Dios procede para poder santificarnos? ¿Cómo es que Dios hace para hacernos más como Jesús? ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros podamos llegar a ser más como Cristo? Entonces tenemos que entender el proceder de Dios en las pruebas, entender el proceder de Dios en ese proceso, en ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y la primera cosa que Dios va a hacer para hacerte más como Jesús es ponerte en incomodidad. Él te va a poner en momentos de incomodidad una y otra vez. Hermanos, Dios sabe que tú no maduras en la comodidad.
Dios sabe que el crecimiento y la bendición se da en tiempos difíciles. Y Dios, como un buen padre, siempre va a procurar ponernos en incomodidad para que aprendamos a ser más como Jesús. Hablemos, por ejemplo, del amor. Si Dios te quiere enseñar a ser más amoroso, Él no te va a poner a amar a los que te aman. Él te va a poner a amar a aquellas personas que son difíciles de amar. Porque no hay ningún mérito en amar a los que te aman. No hay ningún mérito. El mérito es amar a los que te rechazan. El mérito es amar a los que son difíciles de amar. Dios, inclusive Cristo, aún menciona que no solo debemos amar a los que nos aman, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Y no es nada cómodo amar. Y no es nada fácil amar. Pero ahí es donde Dios nos quiere tener. Número 2, por ejemplo, el gozo. ¿Cómo Dios va a producir gozo genuino en nuestra vida? Pues poniéndonos en tiempos de tristeza, poniéndonos en situaciones donde no es fácil tener gozo. Recuerda que el gozo es una actitud, es algo que es interior, que no depende de las circunstancias. Y Dios quiere que tú aprendas a tener gozo aún en circunstancias adversas. Y para eso Él te tiene que poner en situaciones difíciles. Salir de tu comodidad. También cómo Dios nos enseña la paz. Bueno, es fácil ser una persona pacífica en tiempos buenos, pero ¿qué tal en tiempos de conflicto, en tiempos de tensión, cuando las relaciones, por ejemplo, son tensas, hay problemas? Es bien fácil explotar, es bien fácil sacar, ¿verdad? Todo lo que hay reprimido ahí. Bueno, si Dios quiere que tú aprendas a ser una persona pacífica, tú necesitas entrar en conflicto y aprender a manejarlo. Si Dios quiere que aprendas la paciencia, ¿cómo Dios te enseña? Bueno, Dios te enseña a esperar. Dios te enseña a esperar una respuesta, por ejemplo, a una oración, a que un problema se resuelva mientras tú necesitas esperar. Dios te está haciendo más como Cristo cuando Él te pone en incomodidad. Porque como dije, no son los tiempos fáciles donde crecemos, son los tiempos difíciles donde crecemos. Es lo que dice Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos es una palabra para decir nos gozamos o nos alegramos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí Pablo puede ver, ¿verdad?, la manera de proceder de Dios. Los problemas, hermanos, producen paciencia. Dice el versículo 4, y la paciencia prueba, o sea, carácter. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quieres ser transformado? Dios te va a meter en dificultades. ¿Quieres ser más como Cristo? Dios te va a sacar de tu comodidad y te va a meter en incomodidad. Pero mira lo que dice Romanos. Toda esa incomodidad al final te va a hacer más paciente, te va a hacer más obediente, te va a hacer más como Cristo. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Recuérdalo siempre. A Él no le importa tu comodidad, lo que a Él le importa es que tú crezcas y madures. Por eso deja de pensar o deja de pedir a Dios que Él te haga las cosas fáciles. Él es un buen padre y Él es perfecto y Él sabe lo que es mejor para ti. No pidas que Dios te haga la vida más fácil, pídele que te ayude a crecer. Pídele que tú puedas entender lo que Él está haciendo en tu vida y que Él te está fortaleciendo, te está madurando, te está haciendo más como Cristo, porque eso es el propósito de Dios para ti y para mí. Necesitamos entender esto. Dios nos va a poder poner en momentos de incomodidad. Ese es su proceder. Ahora, ¿qué cosas usa Dios para santificarnos?
Bueno, en primer lugar, o más bien dicho, Dios usa 4 cosas para santificarte. 4 cosas que Dios usa. En primer lugar, usa su Espíritu Santo. Dios usa su Espíritu para santificarnos. Él es el que produce el fruto en nuestra vida, ese fruto, esas 9 cualidades de las que te he estado hablando. Así que la primera manera en que seremos más como Jesús es permitiendo que el Espíritu Santo nos llene y nos controle por completo. Es la primera cosa que Dios usa. En segundo lugar, Dios usa su palabra. Cuando nosotros permitimos que su palabra sature nuestras mentes, que su verdad nos transforme, cuando conocemos su palabra, cuando sabemos más de ella, entonces somos más como Jesús. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? Porque pastor, cada quien tiene su verdad. No, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad que nos santifica? Su palabra, la Biblia. La Biblia. Así que Dios usa su palabra para santificarnos. La tercera cosa que Dios usa usa a las personas, usa a otras personas para santificarnos. La gente nos da apoyo, la gente nos ayuda, nos desafía, nos confronta, nos enseña. Así que Dios usa a otras personas para santificarnos. Y de veras quiero enfatizar este punto, porque yo he notado hoy en día que muchos creyentes dicen: yo y Dios, que nadie se meta, ni el pastor, ni el otro hermano, ni el líder, ni el vecino. No quiero que nadie me diga nada, a mí que me lo diga Dios. Y yo te voy a decir algo: Dios usa personas para hablarte también. Es cierto, Dios puede usar su palabra. Es cierto, Dios puede hablar a tu corazón directamente en oración. Pero Dios muchas veces va a usar a personas. Y yo estoy cansado de ver cuántos creyentes hoy en día no hacen caso, no escuchan. O sea, Dios ha mandado a una persona para decirte: hey, necesitas cambiar, necesitas arrepentirte, necesitas esto, necesitas hacer el otro. Pero la gente ahora ya dice yo y Dios. Y si Dios no me lo dice en su palabra, entonces, hey, Dios usa también a personas. Es cierto, Dios te va a hablar en su palabra, pero Dios va a usar a tus pastores, Dios va a usar a tus líderes, Dios va a usar a tus padres quizás, Dios va a usar a personas en tu vida. Y sí quiero enfatizar eso, porque hoy en día la gente en las iglesias ya no quiere que nadie, que es un ser humano, le hable. La verdad es que Dios usa a personas para ayudarte, no solo para confrontarte, pero también para ayudarte. Necesitas entender y dejarte ayudar por otras personas. Y ahora viene de lo que quiero hablarte hoy, ¿verdad? O de lo que te estoy hablando hoy. La cuarta cosa que Dios usa son las dificultades. ¡Tarán! ¿Cómo ves? Dios usa la presión, el dolor, el sufrimiento, el quebranto para santificarnos. La herramienta que Dios usa con mayor frecuencia en nuestra vida, porque somos duros. A veces Dios habla en su palabra, manda a otras personas, pero ni así hacemos caso. Entonces Dios dice: pues voy a usar la herramienta máxima, ¿verdad? Que es el quebrantamiento, es el sufrimiento, es el dolor, porque Dios nos grita en medio del dolor, hombre. Nos habla a lo mejor suavemente en la oración, en la lectura de la Biblia, pero nos grita en medio del dolor. En medio del dolor sí que le ponemos atención a Dios. Y por eso Dios usa las dificultades para transformarnos, no para tu mal, no para mi mal. No es que ya me cayó el problema, no. Es que Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios está tratando de transformarte, de hacerte crecer. A veces, al menos para el creyente, los problemas deben ser una bendición envuelta en un papel no muy agradable, pero son bendiciones disfrazadas. Las dificultades
Mira lo que dice 2 Corintios 4, del 16 al 18. Esta debe ser la perspectiva de todo creyente, la perspectiva que tenía Pablo de los problemas. En capítulo 4, Pablo comienza diciendo: hemos sido perseguidos, pero no destruidos. Hemos sido presionados, pero no estamos abrumados. Estamos caídos, pero no estamos destruidos ni derrotados. Y luego termina ese capítulo 4 diciendo lo siguiente: por tanto, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjense la perspectiva, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que a pesar de todas las tribulaciones, de todos los problemas, y mira que creo que después de Cristo, solo el apóstol Pablo puede decir que sufrió tanto. No hay ser humano, ¿verdad? O a lo mejor hasta Job, pero en el ministerio, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no hay otra persona después de Cristo que sufrió tanto, que tuvo tantas adversidades. Y Pablo dice: pero a pesar de eso, yo puedo ver el propósito, puedo ver el beneficio, puedo ver el crecimiento que hay detrás de esos problemas, no enfocándome en lo que está pasando, sino en lo que viene, en lo que Dios está haciendo. Y hermanos, tú no puedes ver ahorita lo que Dios está haciendo, pero Él está haciendo algo en tu vida. Siempre es así. En lo bueno y en lo malo, Dios siempre está haciendo algo en tu vida. Cuando Él llena de alegría tu corazón o cuando lo llena de tristeza, Él está haciendo algo, te está transformando. Cada problema tiene un propósito. Somos transformados por nuestros problemas, no tanto por nuestros momentos felices, sobre todo por nuestros problemas. Hay una razón para los problemas en tu vida. Otras personas inclusive pueden pensar que te está yendo mal, pero Dios quiere usar eso para tu bien. Y yo sé que esa manera de pensar es muy difícil a veces, pensar que lo que está saliendo mal en nuestra vida, Dios lo puede usar para bien. Claro que Dios puede. Por el otro lado, hay creyentes que piensan que cuando llegan a Cristo van a dejar de tener problemas, y la respuesta es no. Primera de Pedro 4:12 nos dice esto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan, dice Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Iglesia, ¿por qué nos van a pasar cosas malas aunque estamos en la iglesia y hemos decidido seguir a Cristo? Por una sencilla razón: que este mundo no es el cielo, que vivimos aún en la tierra, y ya dijimos, en la tierra nada funciona como debería funcionar. El clima no funciona como debería funcionar, la economía no funciona, tu matrimonio no funciona, tu cuerpo no funciona como debería funcionar. Todo en la tierra está roto. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es sí, sino cuándo. Vamos a tener aflicción, pero no te estoy diciendo esto para que te abrumes y te desanimes, sino para que entiendas que las aflicciones son parte de la vida, pero tienen el propósito de transformarnos. Hay cosas malas, sí. Hay dolor. No todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios, pero incluso de todas esas cosas, Dios quiere sacar algo bueno para tu vida, para mi vida. Y esa es la manera en que nosotros santificamos los problemas.
Mira, quiero decirte que en la Biblia Dios pudo haber evitado que José hubiera ido a la cárcel, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que Daniel fuera echado al foso de los leones, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que esos 3 jóvenes en Babilonia fueran echados al horno de fuego, pero no lo hizo. Dios mismo pudo haber evitado que su Hijo Jesús fuera a una cruz, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios se especializa en sacar de lo malo lo bueno. Porque detrás de todo esto, Dios tenía un plan mayor. Y sí, Dios puede quitarte el problema, y sí, Dios puede quitar la situación que estás viviendo, pero Él no lo va a hacer si Él tiene un plan mayor. Y aquí quiero mencionar a Romanos 8:28, uno de los pasajes más mal entendidos por la cristiandad, uno de los versículos que más mal se interpreta, se malinterpreta, y dice así la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como dije, un tremendo versículo, pero que es muy mal interpretado. Así que vamos a desmenuzarlo rápidamente para que podamos entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios no está diciendo. Número 1, primero dice que y sabemos, en otras palabras, no estamos adivinando, no estamos suponiendo, no estamos, a ver, ojalá si se da, no, estamos seguros. Esto es lo que nos da la confianza en tiempos difíciles. No es una esperanza, no es un buen deseo, es un hecho. Sabemos que esto es así. Número 1. Número 2, dice que a los que aman a Dios, temo decirte que esta promesa no es para todos. Es para aquellos que aman a Dios. Si tú no andas en los caminos de Dios, si tú no andas viviendo a la manera de Dios y lo estás ignorando en tu vida, tú no puedes reclamar esta promesa para ti. Pero por el contrario, si sí lo haces, esta promesa es para ti. Pero no es para todos esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? Luego dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. La palabra aquí, ayudan, viene del griego sunergeo, de la misma palabra que es sinergia, que significa cooperar, trabajar juntos. Dios hace que lo bueno y lo malo, lo triste y lo alegre, las pérdidas y los avances, tus pecados y tus avances en tu vida, tus errores, tus heridas, tus fracasos, todo mezclado ayude para bien. No hay nada que Dios no puede utilizar para el bien en tu vida. Todas las cosas ayudan para bien si amas a Dios. Ahora, es cierto, muchas veces pensamos, pero esto que yo quiero, Dios no me lo concedió, o no salió como yo esperaba. Bueno, tienes que leer el final, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un gran diseño detrás de todo. Tu vida no es un accidente. Dios tiene un plan para ti, pero yo quiero recordarte algo. Él va a permitir en tu vida solo aquellas cosas que ayuden a que su propósito se cumpla. Recuerda y entiende que todo ayuda a bien para su propósito, no para tu propósito. Dios tiene un propósito para ti. Y yo sé que tú tienes muchos propósitos para ti, pero Dios quiere que tú cumplas su propósito. Él no está pensando tanto en tus deseos, sino en lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Rinde hoy tus propósitos a Él y alíñate con el propósito de Dios para tu vida. Pero aquí está la gran promesa. Dios dice que todo ayuda para bien a los que le aman, lo bueno y lo malo, lo alegre y lo triste.
pero todo ayuda para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios? Hacerte más como Cristo, hacerte más como su Hijo, que te conformes a la imagen del Hijo de Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Dios es fiel. No te sorprendas cuando vienen los problemas. Dios en su fidelidad lo está permitiendo. Así que, ¿cómo procede Dios en nuestra vida? Bueno, número 1, te va a poner en incomodidad. Y número 2, Él va a santificarte a través de estas 4 cosas que he mencionado, pero sobre todo a través de las dificultades. Hemos visto ya el propósito, entender el propósito de Dios. Hemos también entendido el proceder de Dios. Pero ahora vamos a ver cuál es nuestra parte. Hay que entender cuál es nuestra parte en todo lo que Dios está haciendo. Dios, ¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer yo para santificarme en medio de los problemas? O para que tú puedas santificarme en medio de los problemas. ¿Cómo debo responder a tu propósito y a tu actuar, Dios, en medio del dolor? Bueno, para entender tu parte, tú tienes que entender, lo primero es que debes recordar que el plan de Dios es bueno. Cuando tú estás en dolor, cuando estás en problemas, recuerda que el plan de Dios es bueno. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De esto hay muchos ejemplos en la Biblia, y ese ejemplo puede ser tu vida también, donde la gente, incluso gente mala, intenta hacerte daño, pero Dios saca de eso algo bueno para la persona. Y quiero retomar el ejemplo de José. Ustedes saben la historia de José. José padeció porque sus hermanos estaban celosos de él, lo envidiaban. Así que por envidia lo vendieron a la esclavitud. José fue vendido como esclavo a Egipto. Y él no había hecho nada malo. Él era inocente, pero cosas malas le sucedieron. Ya estando en Egipto, la esposa de su amo quiere dormir con él ilícitamente, obviamente, y él se niega, y esa razón, entonces él es acusado de querer hacer algo en contra de la esposa, y lo mandan a la cárcel. En la cárcel pues también sufre porque se olvidan de él, y así fueron los primeros 40 años de la vida de José, malos. Así que él está en la cárcel. Tú conoces el resto de la historia, pero él está en la cárcel, y es exactamente donde Dios quería que estuviera, en la cárcel, porque ahí es donde Dios levanta a José como el segundo líder en Egipto, lo pone como primer ministro. Y debido a esta posición que José tenía, él pudo salvar al pueblo de Egipto y aún al pueblo de Israel, su pueblo, de una gran hambruna que vino. Así que José fue el salvador de su propia familia. Y cuando él tuvo que enfrentar a sus hermanos estaban temblando porque pensaban que José, ¿verdad?, los iba a matar o les iba a hacer un daño por todo lo que él hicieron. Pero miren la respuesta de José, y es la misma respuesta que tú y yo tenemos que tener en tiempos que no entendemos el plan de Dios. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en dolor, cuando estoy pasando por problemas difíciles? Bueno, en vez de enfocarme en mis problemas, me enfoco en que el plan de Dios para mi vida es bueno. El plan de Dios para mi vida es bueno. Ahora, ¿cuál es el secreto aquí? ¿Cómo me puedo enfocar en la bondad del plan de Dios? Bueno, recuerda que
Todo dolor es temporal, pero la recompensa es eterna. Todo dolor es pasajero, pero la recompensa es eterna. No te enfoques en el dolor, enfócate en la recompensa. No te enfoques en sentirte bien, enfócate en hacer lo correcto. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se enfocó en la recompensa. Por eso Él pudo ir a la cruz, es lo que dice el libro de Hebreos. Él tenía la mirada puesta en el galardón. No tenía la mirada en los problemas, en el sufrimiento. Tú y yo también, cuando estamos viendo el momento, cuando estamos simplemente mirando el aquí y el ahora, cuando estamos pensando a corto plazo, entonces te vas a desanimar. ¿Por qué? Porque tenemos problemas y sufrimiento. Pero cuando nos damos cuenta que Dios está usando esto para mejorarnos, para que tengamos recompensa en la eternidad, entonces tenemos fuerzas para continuar. Pero todo es cuestión de enfoque. ¿Qué estás viendo tú en este momento en tu vida? ¿Te estás enfocando en los problemas? ¿Te estás enfocando en las dificultades? ¿O te estás enfocando en la recompensa si lo haces bien? Yo creo que esta es una de las razones por las cuales muchos se van a llevar pérdida, van a perder su recompensa en el cielo, porque en lugar de enfocarse en la recompensa y mantenerse, ¿verdad?, fieles a Dios, simplemente han abandonado la carrera. Simplemente han tirado la toalla y el día de mañana habrán perdido la recompensa por tratar de solucionar su dolor aquí y ahora. Recuerda, el plan de Dios es bueno. Dios quiere recompensarte por hacerlo bien en tiempos de dolor. Esa es la primera cosa que tú tienes que hacer. Aférrate al plan de Dios, que es bueno, cuando estás en medio de dolor. En segundo lugar, cuando estás en dificultades, regocíjate y da gracias. Tú debes regocijarte y dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ojo, no dice dad gracias por todo, dice dar gracias en todo, y es una gran diferencia. Te lo explico. Cuando yo he tenido pérdidas, dolor, cuando me han herido, yo no estaba agradecido por esas cosas. Y Dios nunca espera que tú estés agradecido por lo malo, por el dolor, por las heridas en tu vida. No damos gracias por el dolor, damos gracias en medio del dolor. Claro que perder el empleo no es una buena noticia. Claro que perder un familiar no es algo que debamos dar gracias, pero sí podemos dar gracias en medio de la pérdida, en medio del dolor. ¿Y por qué podemos dar gracias en medio? Porque sabemos que Dios está viendo nuestro dolor, que nos ama y que Él va a sacar lo bueno de ese dolor, y entonces podemos decir: Dios, gracias por lo que me está pasando, o gracias en medio de lo que me está pasando, quiero decir. Así que cuando estés en dolor, aprende a dar gracias. Y también Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Noten que dice regocijaos ¿en quién? En el Señor, no en las circunstancias, porque en las circunstancias es muy difícil regocijarse, pero sí en el Señor, que es bueno, en el Señor que es poderoso, en el Señor que es misericordioso, en el Señor que es compasivo. En Él me puedo regocijar. Y cuando dice siempre, no a veces, sino que tenemos que tener como un hábito regocijarnos en el Señor siempre, no solo por lo bueno, sino sobre todo, creo yo, por lo malo. Así que la segunda cosa que yo tengo que hacer cuando estoy en medio de pruebas, tribulaciones, dificultades, es regocijarme y dar gracias.
Y la última cosa, que es tu parte y mi parte, cuando Dios está santificándonos, es negarnos a renunciar. No solamente enfocarme en el plan de Dios, que es bueno, no solo dar gracias y regocijarme, sino nunca rendirme, negarme a renunciar. Hebreos 10:38 nos dice esto: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios no se agrada de los que se rinden. Dios no se agrada de los que dan un paso para atrás, de los que tiran la toalla. Así que cuando estás en medio de los problemas, tú y yo tenemos dos opciones. Tienes dos opciones. O le dices al Señor, haz que esto sea más fácil, o le dices, Señor, usa esto para mi bien en mi vida. ¿Qué quieres? O le dices, Señor, quítame esto, ya no lo soporto. O le dices, Señor, hágase tu voluntad, hazme más como tú. Siempre tendrás esas dos opciones. Siempre. O eliges el camino fácil, amplio, que muchas veces lleva a la perdición, o eliges el camino estrecho, difícil, pero es el que lleva a la madurez espiritual y a la salvación. No renuncies, no dejes de agradecer y de enfocarte en lo bueno en medio de las pruebas. No tires la toalla, sigue creyendo. Tus pensamientos, tu enfoque determinará mucho de tu éxito con Dios. Determinará cuánto tú te vas a parecer más a Cristo. Determinará tu santificación. Enfócate en el plan de Dios, que es bueno. Da gracias, regocíjate y nunca renuncies. Continúa. El justo por la fe vivirá. Quiero terminar haciendo dos invitaciones. Primeramente, hablar a nuestros amigos que nos sintonizan. Como ustedes escucharon, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. ¡Qué tremenda promesa! Pero esta promesa solo es para los que andan conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que el primer paso para tú andar en la voluntad de Dios es entregar tu vida a Jesús, es recibir el perdón de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Ese es el primer paso. Tú quieres andar a la manera de Dios, necesitas recibir a Jesús este día. Algunos de ustedes dirán, pero yo ya tengo una religión, o yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Yo quiero decirte, amigo, que la Biblia dice que ninguna persona religiosa o ninguna persona por ser buena persona será salva. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aún la persona más buena que tú conozcas en tu vida, o tú te consideres la persona más buena, es justa delante de Dios. Todos hemos pecado. Así que solo reconociendo tu necesidad de perdón y aceptando el sacrificio de Jesús que Él hizo en tu favor en la cruz, tú necesitas venir y reconocer este día que has vivido tu vida ignorando a Dios, fuera de su voluntad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú necesitas, si quieres estar en la voluntad de Dios y quieres que todo lo que te ha sucedido sea para bien, necesitas hoy recibir a Jesús como tu Salvador. Entrégale tu vida, deja de vivir a tu manera y empieza a vivir a la manera de Dios. No te estoy hablando de que cambies de religión o aceptes una nueva religión. Estoy hablando de que comiences una relación
con el Hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos, les dio la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que han decidido entregar su vida a Jesucristo. Este día recibe a Jesús. Haz que todo tu dolor tenga un propósito y una razón, que no sea en vano. Hoy es el día que tú puedes cambiar todo lo malo en bueno. Y si simplemente todo lo que tú has vivido, todo el dolor, todas las dificultades que tú has vivido, querido amigo, te han traído este día para que recibas a Jesús, Dios ya salió glorificado y sacó de lo malo algo bueno, algo que va a cambiar tu vida para siempre. Por favor, hoy recibe a Jesús. Da vuelta y camina hacia Él hoy. Y la segunda invitación es parecida y es para los creyentes, para los miembros de esta iglesia. Quiero recordarte, hermano, que el hecho de haber recibido a Cristo Jesús no necesariamente quiere decir que tú has andado en sus caminos y en su voluntad. Y por lo tanto, las cosas que te están pasando no están trabajando a tu favor, no están ayudándote. Tú necesitas hoy, para poder dejar que Dios te santifique, tienes que abandonar tu rebeldía. Tienes que dejar de huir de Dios. Deja que Dios te santifique a través de ese problema, de esa adversidad. Ya no busques más tu comodidad. Hermano, ya no busques estar cómodo, busca ser más como Cristo, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. No que vivas una buena vida, sino que vivas una vida buena. No que disfrutes de este mundo, sino que seas más como Jesús. Así que cuando tú comprendes ese propósito en tu vida y que Dios jamás te dejará sentirte cómodo con la vida que llevas, pues entonces vas a empezar a ver el sentido a todo lo que te pasa. Deja de estar preguntándole a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Más bien pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de lo que me está pasando? No digas, ¿por qué me sucede esto? Más bien pregúntale a Dios, ¿cómo puedo sacar algo bueno de lo malo que me está pasando? Si tú lo haces así, Dios te va a bendecir. Dios quiere hacerte más como Jesús, pero tú necesitas rendirle tu vida a Él en esta mañana de una vez por todas. No solamente aceptarlo como tu Salvador, sino como tu Padre y Señor, como esa persona que quiere corregirte, que quiere sí también amarte, pero también quiere madurarte, y a veces lo va a hacer a través de la incomodidad y la dificultad. Así que déjenme orar por cada uno de estos dos grupos de personas, y mi oración es que esta mañana haya buenas decisiones para el Señor a raíz de este mensaje. Vamos a orar. Padre, doy gracias por los que hoy se van a acercar a ti para salvación. Si tú eres uno de esos que dice, yo quiero recibir a Jesús, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero que todo mi dolor y lo que me ha pasado tenga sentido, y hoy quiero llegar a la cruz de Jesús y dejar a un lado cualquier excusa y aceptarlo como Salvador. Quiero iniciar una relación con Él. Ora con Él, ora conmigo de esta manera. Dile así a Jesús: Jesús, amado Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te doy gracias porque tú moriste en mi lugar. Te pido en este momento que perdones mis pecados. Ayúdame a dejar mi manera de vivir y vivir ahora a tu manera. En este momento yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida. Te recibo. Quiero que tú me hagas parte de tu familia, un hijo, una hija tuya. Que perdones mis pecados y me des la vida eterna. Quiero que a partir de hoy todo lo que me suceda tenga un propósito eterno,
que es llegar a ser como tú y un día vivir contigo para siempre en el cielo. Gracias por esto, Jesús. En tu nombre lo pido. Y si tú eres un miembro de esta iglesia o un creyente que necesita rendirse a Dios, ora así de esta manera y dile: Señor, he pasado mucho tiempo de mi vida rechazando y renegando los problemas y las dificultades y las pérdidas, y no he aprendido mucho porque no he tenido la actitud, porque no he entendido tu propósito. Hoy entiendo que tu propósito a través del dolor y las dificultades es hacerme más como Jesús, mi Señor. Así dile. Y entiendo también que tú nunca me vas a dejar estar cómodo si en verdad soy tu hijo o tu hija. Tú siempre vas a buscar hacerme crecer y avanzar en mi madurez. Así que en este momento, Señor, díselo, te entrego mi vida y hago mi parte. Voy a confiar en tu plan bondadoso para mí. Voy a confiar, Señor, que no son las circunstancias las que determinan mi gozo y mi fe, sino tu plan, que hay un diseño, algo bueno para mí. También, Señor, desde hoy aprendo que voy a dar gracias, que me voy a regocijar en ti, no en las circunstancias, no por las circunstancias, sino en medio de ellas voy a darte gracias, Señor, porque es tu voluntad. Y Dios, ayúdame a nunca rendirme en ese proceso de santificación que sé que dura toda la vida. Ayúdame a nunca soltarme de tu mano y tirar la toalla, sino seguir teniendo fe y seguir confiando que al final todo será para mi bien. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si tú tomaste una decisión el día de hoy en relación a este mensaje y al Señor, a tu relación con el Señor, te felicito. Sigue conectándote a nuestros servicios. Localízanos si estás en el área, podemos ayudarte. Y pues felicito a todos los que hoy pudieron tomar pues una buena decisión para que Dios pueda transformarlos a través de todos los problemas. Mi oración es que así sea y así haya sido el día de hoy. Solo quiero terminar con el mensaje anunciando que la próxima semana estaremos viendo el último mensaje, la sexta y última etapa del duelo, que es el servicio, donde vamos a ver que Dios nunca desperdicia tu dolor. Él va a usar tu dolor para bendecir a otros y vamos a aprender cómo podemos hacerlo. Gracias a todos por mirarnos el día de hoy y que Dios les bendiga.